En la boda de mi hijo, sus suegros se burlaron de mí frente a 650 invitados, señalándome y diciendo, «Miren esa basura. Esa es su madre». No sabían que yo era multimillonaria. Mi nombre es Linda Hall. Tengo 68 años, y en lo que debió ser la noche más feliz de mi vida, aprendí exactamente cuán crueles pueden ser las personas cuando piensan que estás por debajo de ellas. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde estás viendo esto ahora mismo? ¿Qué hora es donde te encuentras? Me encantaría saber que no estoy sola al compartir esta historia. Si estás escuchando, por favor tómate un momento para dar me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escucharlo, y suscríbete para no perderte lo que sucede después, porque lo que estoy a punto de contarte cambió mi vida para siempre. Ahora, déjame llevarte de vuelta a esa noche de junio, en Scottsdale, Arizona. El salón Fairmont brillaba como algo sacado de un sueño. Cortinas doradas colgaban de techos de 6 metros de altura. Rosas blancas del tamaño de platos de cena descansaban en jarrones de cristal sobre cada mesa. Orquídeas importadas bordeaban los pasillos, sus pétalos tan perfectos que casi no parecían reales. Todo el lugar olía a perfume caro y flores frescas. Esto no era solo una boda, era una declaración, una exhibición de riqueza tan grandiosa que hasta el aire se sentía más pesado, como si cada respiración costara dinero. 650 invitados llenaban el espacio. Multimillonarios, legisladores, socialites, que vivían para momentos como este, donde podían ser fotografiadas en sus vestidos de diseñador y hablar sobre quién llevaba qué y quién estaba sentado dónde. Y yo estaba sentada en la mesa 36. Déjame explicarte qué significa la mesa 36 en una boda como esta. Es la mesa cerca de la puerta de salida. La mesa donde ponen a las personas que realmente no quieren pero se sienten obligados a invitar. La mesa tan lejos de la sección familiar que bien podrías estar en un edificio diferente. Mientras la familia de la novia se sentaba al frente y centro, bañada en flashes de cámara y brindis de champán, yo estaba sentada en la esquina trasera, prácticamente escondida detrás de una columna decorativa. Llevaba un vestido simple, nada elegante. Lo había comprado en una tienda departamental hace 2 años, y lo había usado en otros 3 eventos desde entonces. Mis zapatos eran flats viejos que había reparado 2 veces porque las suelas seguían despegándose. Mi bolso tenía una correa deshilachada que había cosido de nuevo con hilo que no combinaba del todo. No parecía que perteneciera allí, y la gente lo notaba. En el momento en que entré, sentí las miradas. Mujeres en vestidos de seda me miraban de reojo, luego susurraban entre ellas. Hombres en trajes a medida me miraban de arriba a abajo, como tratando de descifrar quién era y por qué estaba allí. Me dije a mí misma que no importaba. Me dije que estaba allí por mi hijo, Andrew, que su felicidad era todo lo que importaba, que el número de mesa y los susurros y las miradas no significaban nada mientras él estuviera sonriendo, pero sí importaba, porque a medida que avanzaba la noche, los susurros se volvieron más fuertes. 3 mujeres en la mesa junto a la mía ni siquiera se molestaron en bajar la voz. «Parece que tomó el autobús para llegar aquí», dijo una de ellas, ajustándose la pulsera de diamantes en su muñeca. «Esa es su mamá». «¿En serio?», agregó otra, bebiendo champán como si las palabras no cortaran el aire como vidrio. «No es de extrañar que esté sentada allá atrás», se rió la tercera. Mantuve la cabeza baja. Alicé mi vestido. Me concentré en mi respiración, tratando de ignorar el calor que subía por mis mejillas. Esta era la boda de mi hijo. No iba a causar una escena, no iba a avergonzarlo. Pero entonces empeoró. Mucho peor. El padre de la novia, Charles Whitmore, subió al escenario con su esposa, Diane. Eran el tipo de personas adineradas que usaban su dinero como armadura. El vestido de Diane probablemente costaba más que los autos de la mayoría de la gente. El reloj de Charles brillaba bajo las luces del salón, pesado, dorado e imposible de ignorar. Tomó el micrófono, su voz resonando por toda la sala. «Buenas noches a todos. Qué hermosa noche para celebrar el amor». La multitud aplaudió. Las copas tintinearon. Todos sonrieron. La mirada de Charles recorrió el salón, contemplando el mar de invitados relucientes. Se veía orgulloso, satisfecho, como un rey inspeccionando su reino. Y entonces sus ojos se posaron en mí. Su sonrisa vaciló solo por un segundo.
Sus labios se curvaron en algo que ya no era del todo una sonrisa, era más bien asco. Se inclinó hacia su esposa, Diane, aún sosteniendo el micrófono demasiado cerca de su boca. Y fue entonces cuando lo dijo. «Miren esa basura, esa es su madre». El micrófono captó cada palabra resonó por todo el salón. Por un momento, la sala quedó en silencio. Luego comenzó la risa. Tranquila al principio. Algunas risitas de las personas más cercanas al escenario, luego más fuerte, más confiada, como si se hubiera dado permiso para burlarse de la mujer con el vestido barato sentada en la mesa 36. Rebecca, la novia, mi futura nuera, soltó una carcajada. No fue nerviosa. No del tipo que se te escapa antes de que puedas detenerlo. No, fue genuina. Como si hubiera estado esperando este momento, como si humillarme fuera parte del entretenimiento de la noche. Mi hijo Andrew estaba de pie junto a ella con su smoking. Lo escuchó. Sé que lo hizo porque nuestros ojos se encontraron a través del salón. Esperé a que dijera algo, que diera un paso adelante, que le dijera a Charles que eso no era aceptable, que yo era su madre y merecía respeto. Pero no lo hizo. Solo miró hacia otro lado. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No en silencio, no suavemente, se hizo añicos. Había pasado 68 años siendo educada, siendo callada, siendo la mujer que no hacía olas, que no exigía atención, que permanecía en segundo plano para que otros pudieran brillar. Pero no esta noche. Nunca más. Empujé mi silla hacia atrás. Las patas rasparon contra el piso de mármol lo suficientemente fuerte como para que algunas personas voltearan a mirar. Probablemente pensaron que iba a escabullirme en vergüenza, desaparecer por la puerta de salida detrás de mí y dejarlos disfrutar del resto de su velada perfecta. Estaban equivocados. Me puse de pie. Mis manos temblaban, pero mis piernas estaban firmes, y comencé a caminar directamente hacia el escenario. El salón quedó en silencio, mientras me movía entre la multitud, no el tipo cómodo de silencio. El tipo donde todos se detienen a mitad de frase, a mitad de risa, a mitad de sorbo de champán, porque algo inesperado está sucediendo, y nadie sabe qué hacer al respecto. 650 pares de ojos me siguieron. Podía sentir sus miradas como calor en mi piel. Algunas personas se veían confundidas. Otras se veían divertidas, como si estuvieran viendo un show de comedia y esperando el remate. Algunas se veían avergonzadas en mi nombre, sus caras poniéndose rojas mientras fingían revisar sus teléfonos. Pero seguí caminando, un pie frente al otro, pasando las mesas cubiertas de seda, pasando los centros de mesa que probablemente costaban más que mi cuenta de supermercado mensual, pasando los invitados que habían pasado toda la noche actuando como si yo no existiera. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, pero no me detuve. Mientras caminaba, los recuerdos inundaron mi mente. Pensé en la noche en que murió mi esposo. Andrew tenía solo 5 años. Recuerdo estar sentada en el borde de su cama, tratando de explicarle que papá no volvería a casa, que ahora éramos solo nosotros dos, que lo resolveríamos juntos. Pensé en los años que siguieron, trabajando turnos dobles en la oficina de contabilidad para poder pagar sus útiles escolares, preparando sus almuerzos cada mañana antes de que saliera el sol, sentándome en el estacionamiento de sus partidos de fútbol, aplaudiendo más fuerte que cualquier otro padre porque quería que supiera que era amado. Pensé en los cumpleaños que celebraba con pasteles caseros porque no podía pagarlos de panadería. Las navidades donde envolvía regalos en periódico, porque el papel de regalo parecía un desperdicio. Las noches que me quedaba despierta hasta tarde cosiendo parches en sus jeans para que pudiera usarlos un mes más. Hice todo por él, todo. Y esta noche, cuando su nueva familia se burló de mí frente a cientos de personas, él miró hacia otro lado. Ese pensamiento me impulsó hacia adelante. Charles Whitmore me vio acercarme. Su expresión cambió de satisfacción arrogante a confusión, luego a alarma. Dio un paso al frente del micrófono, levantando una mano como un policía de tránsito. «Señora, este es tiempo familiar», dijo bruscamente, su voz resonando por toda la sala. Quizás podría regresar a su asiento. Me detuve a unos metros de él. Nuestros ojos se encontraron. «Por eso precisamente estoy aquí», dije tranquilamente. Su esposa, Diane, se movió a su lado,
su collar de diamantes capturando la luz. Me miró de la manera en que podrías mirar a alguien que se perdió, y entró al evento equivocado. Creo que ha habido un malentendido, dijo, su voz goteando falsa dulzura. Esto realmente no es el momento para... ¿Para qué? Interrumpí. Mi voz estaba calmada, firme. ¿Para la verdad? Un murmullo se arremolinó por la multitud. Rebecca, la novia, dio un paso adelante en su enorme vestido blanco. Se veía en pánico ahora, como si de repente se diera cuenta de que esto no iba de la manera que había planeado. Linda, por favor, dijo, su voz tensa. Hablemos de esto más tarde, en privado. No, dije simplemente. Esa única palabra pareció resonar en el silencio. Pasé junto a Charles y caminé hacia el micrófono. Intentó bloquearme de nuevo, pero ya estaba cansada de ser bloqueada. Cansada de ser apartada. Cansada de ser la mujer que aceptaba las migajas de respeto que la gente sentía ganas de darme. Alcancé el micrófono. Mis dedos se cerraron alrededor de él y me volteé para enfrentar al salón. 650 personas me devolvieron la mirada, algunas con curiosidad, algunas con burla apenas contenida, algunas con genuina confusión sobre qué podría tener que decir esta extraña mujer mayor con el vestido barato. Tomé aire, luego hablé. Si soy basura, comencé, mi voz clara y fuerte, ¿por qué mi firma paga por este lugar? La sala pareció congelarse. La gente parpadeó, las cabezas se inclinaron. Alguien en la parte de atrás susurró. ¿Qué acaba de decir? Continué, mirando directamente a Charles y Diane. ¿Por qué mi firma paga por el catering? ¿Las flores? ¿La barra libre que todos han estado disfrutando? ¿La luna de miel de 5 estrellas en Bali que ya está reservada y pagada? Jadeos estallaron por todo el salón. No solo unos pocos, docenas, cientos. El sonido me envolvió como una ola. La cara de Charles se vació de color. La boca de Diane se abrió, luego se cerró, luego se abrió de nuevo, como un pez jadeando por aire. Rebecca retrocedió tambaleándose, casi tropezando con la cola de su vestido. Alguien atrapó su codo para estabilizarla. Y Andrew, mi hijo, se quedó congelado en el altar. Sus ojos estaban abiertos, su mandíbula había caído. Se veía como si alguien acabara de decirle que el cielo se estaba cayendo. Así es, dije, mi voz firme, a pesar de la adrenalina corriendo por mis venas. Cada factura que presentaron para esta boda fue pagada por Meridian Ridge Holdings. Hice una pausa, dejando que el nombre se asimilara. Una compañía que yo poseo, completamente. El salón estalló en caos. La gente se volvió hacia sus vecinos, susurrando frenéticamente. Algunos sacaron sus teléfonos, probablemente tratando de buscar información. Otros simplemente se sentaron en silencio atónito, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. La pobre mujer mayor en la mesa 36, de la que se habían estado burlando toda la noche, acababa de afirmar que pagó por toda la boda. Y a juzgar por las expresiones en los rostros de los Whitmore, cada palabra que había dicho era verdad. Los susurros se hicieron más fuertes. La gente ya no intentaba ser discreta. Acaba de decir que es dueña de una compañía, Meridian Ridge. He escuchado ese nombre antes. Espera, ella pagó por todo esto. Me quedé parada en el micrófono, observando la confusión extenderse por el salón como un incendio forestal. Durante años había sido invisible, una presencia silenciosa en el fondo. Alguien que la gente pasaba por alto sin pensarlo 2 veces. Ya no más. Charles encontró su voz primero. Dio un paso adelante, su cara roja, su mandíbula apretada. Esto es absurdo, dijo lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. ¿Espera que creamos que usted, de todas las personas, financió esta boda? Encontré su mirada sin inmutarme. No espero que crea nada, dije con calma. Simplemente estoy declarando hechos. Diane se movió junto a su esposo, sus manos revoloteando nerviosamente. La mujer confiada que me había mirado por encima del hombro toda la noche de repente parecía más pequeña. Linda, creo que estás confundida, dijo, su voz tensa. Los gastos de la boda fueron manejados a través de nuestros asesores financieros. Debe haber algún error. No hay ningún error, respondí. Me volví para dirigirme a la multitud de nuevo. Cada factura presentada para esta boda fue pagada por Meridian Ridge Holdings. El alquiler del Salón Fairmont,
$487, pagados en su totalidad hace 3 meses. Otra ola de jadeos. El catering para 650 invitados, menú premium, barra libre, cócteles especiales, $72, pagados. La gente estaba sacando sus teléfonos ahora, buscando frenéticamente las flores que ven por todas partes. Orquídeas importadas, rosas blancas, arreglos personalizados, $38, pagados. La cara de Rebecca se había puesto pálida. Agarró el brazo de su padre, su voz apenas por encima de un susurro. «Papá, ¿esto es cierto?» Charles la ignoró. Estaba mirándome fijamente, su mente claramente corriendo, tratando de entender cómo esto era posible. Continué. El fotógrafo y el camarógrafo, el cuarteto de cuerdas durante la ceremonia, la banda de jazz para la recepción, las invitaciones personalizadas con detalles en hoja de oro, el pastel de bodas de diseñador con flores comestibles. Hice una pausa. La suite de luna de miel de 5 estrellas en Bali, 2 semanas, vuelos de primera clase, tours privados, todos los gastos incluidos. Miré directamente a Rebecca. $83, ya reservados, ya pagados. Ella retrocedió tambaleándose de nuevo, su mano sobre su boca. Andrew finalmente se movió. Caminó hacia mí lentamente, como si tuviera miedo de que pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. «Mamá», dijo, su voz quebrándose, «¿esto es real?» Miré a mi hijo, el niño que había criado sola, el joven hombre por el que había sacrificado todo, la persona cuya felicidad siempre había importado más que la mía propia. «Sí», dije simplemente. «Es real». «¿Pero cómo?», preguntó. «No entiendo. Nunca dijiste nada. Nunca mencionaste». «Lo sé», dije. El salón se había quedado completamente en silencio ahora. Todos escuchaban, miraban, esperando la explicación que tendría sentido de lo que estaban escuchando. Una mujer, en un vestido plateado cerca del frente habló, su voz incierta. «¿Pero por qué no le dirías a nadie? ¿Por qué ocultarlo?» «Porque», dije, volviéndome de nuevo al micrófono, «no quería reconocimiento. No quería crédito. No quería que nadie me tratara de manera diferente por el dinero». Miré a los Whitmore. Quería ser juzgada por quien soy, no por lo que tengo. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Charles se aclaró la garganta, tratando de recuperar el control de la situación. «Incluso si lo que estás diciendo es cierto», dijo, su tono defensivo, «¿por qué pagarías anónimamente? Eso no tiene ningún sentido». «Tiene perfecto sentido», respondí. «Andrew me pidió ayuda. Me dijo que tu familia quería una boda que coincidiera con su estatus social, pero que no estabas dispuesto a contribuir a menos que se cumplieran ciertas condiciones». La cara de Diane se ruborizó. «Vino a mí», continué, «y me preguntó si había alguna manera en que pudiera ayudar, así que lo hice, a través de mi compañía». «¿Pero por qué no solo decirnos?», preguntó Rebecca, su voz temblando. «¿Por qué mantenerlo en secreto?» La miré cuidadosamente. «Porque no quería que tu familia pensara que esperaba algo a cambio. No quería que te sintieras obligada hacia mí. Quería que te casaras con mi hijo porque lo amabas, no porque su madre tenía dinero». El peso de esas palabras se asentó sobre la sala. Andrew estaba llorando ahora, lágrimas corriendo por su cara. «Mamá, no tenía idea», dijo. «Pensé que los Whitmore estaban cubriendo la mayor parte. Pensé que tu contribución era solo». Se interrumpió, dándose cuenta de cuán poco había preguntado realmente, cuán fácilmente había aceptado la narrativa sin cuestionar de dónde venía realmente el dinero. Un hombre en smoking cerca del bar gritó: «¿Cómo sabemos que estás diciendo la verdad? Cualquiera puede afirmar que es dueño de una compañía». «Buena pregunta», dije. Metí la mano en mi viejo bolso, el que tenía la correa deshilachada, y saqué un pedazo de papel doblado. Lo había llevado conmigo esta noche, sin saber si lo necesitaría, pero alguna parte de mí había estado preparada. Lo desdoblé lentamente. «Esto es una copia de la confirmación de transferencia bancaria para el pago del lugar, autorizada por Meridian Ridge Holdings, firmada por Ella Hall». Lo levanté. «La LLC está registrada a mi nombre. Soy la única propietaria y signataria autorizada. Cada pago realizado para esta boda pasó por cuentas que yo controlo».
Charles arrebató el papel de mi mano, sus ojos escaneándolo frenéticamente. Su cara pasó de rojo a blanco en segundos. «Esto no puede ser», murmuró. Pero lo era. Diane estaba sacudiendo su cabeza, su cabello, cuidadosamente peinado, comenzando a soltarse. «Recibimos correos electrónicos de confirmación», dijo débilmente. «Pensamos que la LSE era parte de nuestra red financiera. Nunca pensamos en verificar». «¿Por qué lo harían?», dije suavemente. «Asumieron que alguien como yo no podía posiblemente tener ese tipo de dinero. Me juzgaron basándose en mi ropa, mis zapatos, mi número de mesa». La verdad colgaba en el aire, innegable. Rebecca habló de nuevo, su voz apenas audible. «Linda, no entiendo. Si tienes todo este dinero, ¿por qué te vistes como?» Se detuvo, pero el daño estaba hecho. «¿Cómo qué?», pregunté. «¿Como alguien a quien no le importa impresionar a la gente? ¿Como alguien que valora la comodidad sobre el estatus?» Miré alrededor del salón. «La riqueza no me define. Nunca lo ha hecho. Construí mi compañía en silencio. Invertí cuidadosamente. Viví simplemente no porque tuviera que hacerlo, sino porque elegí hacerlo». Mi voz se fortaleció. «Pero esta noche, todos ustedes hicieron una elección también. Eligieron burlarse de mí, reírse de mí, tratarme como si fuera menos que humana, porque no me veía como la parte que esperaban». Charles intentó una vez más salvar el momento. «Todo esto es muy dramático», dijo, forzando una sonrisa. «Pero seguramente podemos discutir esto en privado después de la recepción». «No», dije. Esa palabra de nuevo. Simple, final. «Lo estamos discutiendo ahora, frente a todos los que se rieron, todos los que susurraron, todos los que pensaron que eran mejores que yo». Me volví hacia mi hijo una última vez. «Andrew, pagué por esta boda porque te amo, porque quería que tuvieras el día que soñabas. Pero nunca más me quedaré en silencio mientras la gente me trata con falta de respeto». Él asintió, incapaz de hablar. Y entonces entregué la verdad que todos habían estado evitando. «Mi compañía vale más de $3.000 millones. Poseo propiedades comerciales en todo Arizona. Tengo participaciones significativas en compañías médicas y tecnológicas. Tengo más dinero del que la mayoría de las personas en esta sala verá jamás». El silencio era ensordecedor. «Pero el dinero no compra clase, y esta noche ustedes lo probaron mejor de lo que yo jamás podría». Podía ver las preguntas formándose en sus ojos. La misma pregunta que siempre surge cuando las personas descubren la verdad sobre alguien que pensaban que conocían. ¿Cómo? ¿Cómo una mujer con ropa de tienda de descuento construyó un imperio de $1,000 millones? ¿Cómo alguien tan ordinaria se volvió tan extraordinaria? Déjenme llevarlos de vuelta al principio. De vuelta a cuando yo era solo una niña creciendo en Tempe, Arizona. Mucho antes de que nada de esto existiera. Nací en 1957. Mi padre trabajaba en construcción. Mi madre limpiaba casas para familias adineradas en Paradise Valley. No teníamos mucho, pero lo que teníamos era honesto, ganado a través del sudor, la disciplina y el tipo de trabajo que deja callos en tus manos. Mis padres me enseñaron dos cosas que moldearon todo lo que vino después. Primero, el dinero no es malo. La pobreza sí lo es. La pobreza te atrapa, te limita, te dice qué puedes y qué no puedes soñar. Segundo, las personas que tienen dinero no siempre son las que lo merecen, y las personas que lo merecen no siempre son las que lo tienen. Esas lecciones se quedaron conmigo. Conocí a mi esposo David cuando tenía 23 años. Era ingeniero para una pequeña compañía de tecnología en Phoenix. Inteligente, amable y completamente desinteresado en presumir. Nos casamos en un juzgado con 2 testigos. Sin lugar elegante, sin flores importadas, solo amor y una promesa de construir algo juntos. Tuvimos a Andrew 3 años después. David era un padre maravilloso, del tipo que llegaba a casa del trabajo e inmediatamente se tiraba al piso para jugar con su hijo, que leía cuentos antes de dormir con voces graciosas, que hacía panqueques con forma de dinosaurios los sábados por la mañana. Murió cuando Andrew tenía 5 años. Un accidente automovilístico. Rápido, sin sentido, el tipo de tragedia que no viene con advertencias ni segundas oportunidades. Un momento tenía un compañero, un futuro, un plan. Al siguiente momento, tenía un niño de kindergarten
que seguía preguntando cuándo volvería papá, y una cuenta bancaria que no duraría 6 meses. Tenía 29 años, era viuda con un hijo pequeño, y absolutamente ninguna idea de cómo iba a sobrevivir. Pero lo hice. Tomé un trabajo en una pequeña firma de contabilidad en Tempe, nada glamoroso. Procesaba facturas, gestionaba hojas de cálculo, ayudaba a dueños de pequeños negocios a presentar sus impuestos. El pago era modesto, pero era estable. Cada mañana dejaba a Andrew en la escuela. Trabajaba 8 horas, lo recogía, hacía la cena, ayudaba con la tarea y lo arropaba en la cama. Luego me quedaba despierta hasta tarde enseñándome sobre inversiones, leyendo libros sobre bienes raíces, estudiando las tendencias del mercado que la mayoría de la gente ignoraba. No tenía el lujo de tomar riesgos, pero tampoco tenía el lujo de permanecer segura, así que encontré un punto medio. Ahorré cada dólar que pude. Recorté cupones. Compré ropa en tiendas de segunda mano. Reparé cosas en lugar de reemplazarlas. Y lentamente, dolorosamente, construí un pequeño colchón de ahorros. Para cuando Andrew tenía 10 años, había ahorrado $20. No suena como mucho, y comparado con la riqueza que eventualmente construiría, no lo era. Pero en ese momento, se sentía como una fortuna. Tenía que tomar una decisión. Podía mantener ese dinero en una cuenta de ahorros, ganando casi nada, viendo la inflación lentamente erosionar su valor, o podía invertirlo. El área de Phoenix estaba cambiando a principios de los años 2000. Los suburbios se estaban expandiendo. Centros comerciales estaban apareciendo por todas partes. Y después del colapso de las .com, los precios de bienes raíces comerciales habían caído significativamente. La mayoría de la gente tenía miedo. Veían riesgo. Yo vi oportunidad. Usé mis ahorros para hacer un pago inicial en un pequeño edificio comercial deteriorado en Tempe. No era nada especial, solo un espacio abandonado que había sido embargado, sentado vacío por meses. Lo limpié yo misma, lo pinté yo misma, arreglé la plomería con ayuda de un vecino que me debía un favor, luego lo alquilé a un negocio local por una modesta tarifa mensual. Ese ingreso de alquiler se convirtió en mi segunda fuente de ingresos. Y fue entonces cuando creé Meridian Ridge Holdings. Comenzó como nada más que una compañía de responsabilidad limitada registrada con el Estado. Un apartado postal, una licencia comercial, una manera de separar mis finanzas personales de mis inversiones. Nadie le prestó atención. A nadie le importó. Pero durante los siguientes 15 años, vertí cada dólar extra en esa compañía. Cuando el mercado de vivienda colapsó en 2008, todos entraron en pánico. Vendieron propiedades con pérdidas masivas, desesperados por salir antes de que las cosas empeoraran. Yo compré. Compré centros comerciales embargados. Compré edificios de oficinas médicas que los bancos estaban prácticamente regalando. Compré terrenos industriales en las afueras de Scottsdale, que todos decían que nunca se desarrollarían. No fui imprudente. Hice mi investigación, estudié demografía de inquilinos, patrones de tráfico, leyes de zonificación, tomé decisiones cuidadosas y calculadas basadas en datos, no en emociones. Y lentamente, propiedad por propiedad, inversión por inversión, Meridian Ridge creció. Nunca le dije a Andrew, no porque no confiara en él, sino porque quería que creciera normal. Quería que entendiera el valor del trabajo duro, que apreciara lo que tenía, que desarrollara carácter en lugar de sentido de privilegio. Vi demasiadas familias adineradas criar hijos que se volvieron mimados, perezosos, incapaces de funcionar sin dinero, amortiguando cada error. Me negué a hacerle eso a mi hijo. Así que seguí viviendo simplemente. Seguí conduciendo el mismo auto viejo. Seguí comprando en tiendas de descuento. Seguí reparando mis zapatos en lugar de comprar nuevos. En papel, yo valía millones para cuando Andrew se graduó de la preparatoria, pero para él, para nuestros vecinos, para todos a nuestro alrededor, yo era solo Linda, la madre soltera que trabajaba en contabilidad, la mujer que recortaba cupones, empacaba almuerzos y asistía a cada conferencia de padres y maestros. Nadie sospechaba la verdad, y así era exactamente como yo lo quería. Para cuando Andrew fue a la universidad, Meridian Ridge se había expandido más allá de los bienes raíces. Había invertido temprano en una compañía de dispositivos médicos que luego se hizo pública, multiplicando mi inversión por 12.
Había comprado acciones en varias startups tecnológicas durante sus rondas de financiamiento iniciales. Algunas fallaron. Esa es la naturaleza de invertir. Pero las que tuvieron éxito más que compensaron las pérdidas. Reinvertí cada ganancia, cada dividendo, cada ganancia de capital. La compañía siguió creciendo. Para 2015, yo valía más de $1,000 millones. Para 2020, era cerca de 3,000 millones. Y a través de todo esto, mantuve la misma rutina, el mismo estilo de vida, la misma presencia silenciosa que me permitía moverme por el mundo sin llamar la atención. Asistí a la graduación universitaria de Andrew con un vestido que había tenido por 5 años. Lo ayudé a mudarse a su primer apartamento, cargando cajas por 3 pisos de escaleras con mis zapatos deportivos desgastados. Conocí a Rebecca por primera vez en una cena casual, donde pedí el artículo más barato del menú porque eso era lo que siempre había hecho. Ninguno de ellos sabía. Ninguno de ellos sospechaba. Y cuando Andrew vino a mí hace 6 meses, nervioso y avergonzado, preguntando si había alguna manera en que pudiera ayudar a contribuir a su boda, dije que sí sin dudar. No porque quisiera reconocimiento, no porque quisiera gratitud, sino porque amaba a mi hijo y quería que tuviera la boda que soñaba. Así que organicé que Meridian Ridge manejara todos los pagos en silencio, anónimamente, a través del agente registrado de la compañía, protegiendo mi identidad personal de cada factura, cada contrato, cada proveedor. Los Whitmore recibieron correos electrónicos de confirmación mostrando pago de una LLC. Asumieron que era parte de su propia red financiera. Nunca se molestaron en verificar la propiedad. ¿Por qué lo harían? Una mujer como yo no podía posiblemente tener ese tipo de dinero. Yo era solo la madre del novio, la callada en el fondo, la que no importaba. Hasta esta noche. Esta noche cuando me llamaron basura frente a 650 personas. Esta noche cuando mi propio hijo miró hacia otro lado en lugar de defenderme. Esta noche cuando me di cuenta de que el silencio no era fortaleza, era rendición, y ya había terminado de rendirme. Parada en ese micrófono, mirando las caras atónitas de personas que me habían juzgado basándose en apariencias, sentí algo cambiar dentro de mí. Durante décadas, había creído que la humildad significaba hacerme pequeña, que la amabilidad significaba aceptar la falta de respeto, que el amor significaba sacrificar mi dignidad. Estaba equivocada. La verdadera fortaleza no es la resistencia silenciosa. Es conocer tu valor y negarte a aceptar nada menos. El salón todavía estaba en silencio, todos procesando lo que acababa de compartir, pero podía ver el escepticismo en algunos rostros, las preguntas, la necesidad de pruebas más allá de mis palabras. Así que les di los detalles, el tipo de detalles que solo alguien que realmente construyó un imperio sabría. Meridian Ridge Holdings comenzó con una propiedad deteriorada en Tempe, dije, mi voz firme. Un espacio comercial de 200 pies cuadrados que compré por $42 en 2003. Di $8 de enganche. El resto fue financiado. Algunas personas se movieron en sus asientos, inclinándose ligeramente hacia adelante. Limpié ese edificio yo misma. Tallé pisos, pinté paredes, arreglé azulejos rotos. Luego lo alquilé a una pequeña oficina de seguros por $900 al mes. Hice una pausa, dejándolos hacer las cuentas. Después de pagos de hipoteca, impuestos a la propiedad y mantenimiento básico, ganaba limpios unos $200 mensuales. No mucho, pero fue un comienzo. Andrew estaba escuchando atentamente ahora, oyendo por primera vez cómo comenzó todo. Durante los siguientes 2 años ahorré cada centavo de ese ingreso de alquiler. Viví con mi salario de contabilidad y puse los ingresos de la propiedad de vuelta en la compañía. Para 2005, tenía suficiente para un enganche en una segunda propiedad. Miré alrededor de la sala. Esta era más grande. Un pequeño centro comercial en Mesa que había sido embargado durante una recesión comercial local. 4 unidades vacías, descuidadas. Todos dijeron que estaba cometiendo un error. Alguien cerca de la parte de atrás gritó, ¿cuánto pagaste? $98, respondí. El valor de mercado debería haber estado más cerca de $200, pero el banco quería deshacerse de ella. Aceptaron mi oferta en una semana.
Podía ver a la gente sacando sus teléfonos de nuevo, probablemente buscando registros de propiedad, tratando de verificar mi historia. Lo encontrarían. Cada palabra era verdad. Llené esas unidades en 6 meses, continué. Un salón de uñas, una pequeña firma de contabilidad, un estudio de artes marciales, un negocio de peluquería para mascotas. Nada elegante. Solo negocios locales que necesitaban espacio asequible. Mi voz se fortaleció mientras hablaba. Para 2007, Meridian Ridge poseía 5 propiedades comerciales. El ingreso de alquiler era suficiente para que pudiera dejar mi trabajo en la firma de contabilidad y gestionar la compañía a tiempo completo. Diane habló, su voz incierta. Pero eso todavía está muy lejos de miles de millones, dijo. Tienes razón, concordé. Fue entonces cuando todo cambió. Tomé un respiro, recordando el miedo y la emoción de esos años. En 2008, golpeó la crisis financiera. El mercado de vivienda colapsó. Los precios de bienes raíces comerciales cayeron un 40%, a veces 50%. La gente estaba aterrorizada. Los bancos estaban quebrando. Las cuentas de jubilación estaban desapareciendo. La sala estaba completamente enfocada en mí ahora. Yo vi algo diferente. Vi propiedades siendo vendidas a una fracción de su valor real. Vi pánico creando oportunidad. Charles frunció el ceño, claramente incómodo con hacia dónde iba esto. Pedí prestado contra mis propiedades existentes, dije. Tomé riesgos calculados y compré edificios de oficinas médicas en Scottsdale, almacenes industriales en Chandler, pequeños centros comerciales en Gilbert. Conté con mis dedos mientras hablaba. Entre 2008 y 2012, Meridian Ridge adquirió 23 propiedades. La mayoría de la gente pensó que estaba loca. Dijeron que el mercado nunca se recuperaría. Sonreí ligeramente. Estaban equivocados. Para 2015, cada propiedad que había comprado había duplicado su valor. Algunas triplicaron. Un hombre, en un traje oscuro, cerca del frente habló. ¿Qué hay de la compañía de dispositivos médicos que mencionaste? Buena memoria, dije. En 2010, una amiga de mi antigua firma de contabilidad me habló sobre una startup desarrollando herramientas quirúrgicas mínimamente invasivas. Estaban buscando inversionistas iniciales. Hice una pausa. Invertí $50 por una participación del 5% en la compañía. La mayoría de la gente me dijo que era demasiado arriesgado, que los dispositivos médicos toman años en desarrollarse y aún más en ser aprobados. Los ojos de Andrew se abrieron. Estaba comenzando a entender la escala de lo que había construido. La compañía se hizo pública en 2016, dije. Mi inversión inicial valía $6 millones. Jadeos resonaron por el salón de nuevo. Vendí la mitad de mis acciones y reinvertí las ganancias en otras oportunidades. Startups tecnológicas, compañías de salud, proyectos de energía verde. Miré directamente a Charles. Para 2018, Meridian Ridge Holdings estaba gestionando un portafolio valorado en más de $1,000 millones, bienes raíces en todo Arizona, participaciones accionarias en 12 compañías diferentes, inversiones estratégicas en mercados emergentes. Su cara se había puesto pálida. Y lo hice todo en silencio, continué. A través de la estructura de la LLC, mi nombre aparecía en documentos públicos. Cada propiedad se mantenía bajo compañías subsidiarias. Cada inversión se procesaba a través de la compañía matriz. Rebecca encontró su voz. ¿Pero por qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué no decirle a Andrew? ¿Por qué no decirle a nadie? Me volteé hacia ella. Porque en el momento en que la gente sabe que tienes dinero, todo cambia. Te tratan diferente. Quieren cosas de ti. Hacen suposiciones sobre quién eres, basándose en números en una cuenta bancaria. Mi voz se suavizó. Quería que Andrew construyera su propio carácter, que trabajara duro porque importaba, no porque estaba esperando una herencia, que eligiera una pareja que lo amara por quien es, no por lo que su familia tiene. El peso de esas palabras se asentó sobre la sala. También lo mantuve privado por protección legal, agregué. La estructura LLC protege mis activos personales, proporciona privacidad, me permite tomar decisiones comerciales, sin escrutinio público. Una mujer en un vestido azul habló. Entonces, cuando las facturas de la boda fueron pagadas por Meridian Ridge, los proveedores simplemente asumieron que era una compañía legítima.
Exactamente, dije. La compañía tiene excelente crédito, un historial de pago sólido, cuentas comerciales profesionales. Cuando se presentaban facturas, eran pagadas puntual y completamente a través de transferencias bancarias estándar. Miré a los Whitmore. Sus asesores financieros vieron los correos de confirmación, vieron pagos viniendo de una LLC establecida. Nunca lo cuestionaron porque no tenían razón para hacerlo. En su mundo, familias como la suya usan compañías holding todo el tiempo por privacidad y propósitos fiscales. Charles finalmente encontró su voz de nuevo. ¿Entonces estás diciendo que nos dejaste creer que nosotros estábamos manejando las finanzas? Los dejé creer lo que quisieran creer, respondí con calma. Nunca reclamé crédito, nunca exigí reconocimiento, simplemente pagué las facturas cuando Andrew pidió ayuda. La verdad era innegable ahora. Para el año pasado, Meridian Ridge valía más de $3.000 millones, dije. $900 millones en bienes raíces comerciales, $1, $2.000 millones en tenencias de acciones en varios sectores, $700 millones en activos líquidos y reservas de efectivo, el resto en inversiones más pequeñas y oportunidades emergentes. Miré alrededor del salón una vez más. Y la mujer que llamaron basura, la que estaba sentada en la mesa 36, como si no importara. Hice una pausa. Ella lo construyó todo. Cada dólar, cada propiedad, cada inversión. Mi voz se volvió tranquila pero firme. Y lo hizo sin la ayuda de nadie, sin la aprobación de nadie, sin que nadie siquiera supiera. El silencio que siguió fue absoluto. Finalmente, entendían. La pobre mujer mayor de la que se habían burlado era una de las personas más adineradas en la sala, y había estado parada allí todo el tiempo. Alguien en la multitud finalmente hizo la pregunta que estaba en la mente de todos. Si tienes todo ese dinero, ¿por qué aceptaste pagar por la boda en primer lugar? Era una pregunta justa, una que merecía una respuesta honesta. Miré a Andrew, todavía parado cerca del altar, su cara mojada de lágrimas. Porque hace 6 meses mi hijo vino a mí con un problema, dije. Andrew cerró los ojos, claramente recordando esa conversación. Era una tarde de martes en diciembre, continué. Apareció en mi casa, inesperadamente. Le hice la cena como siempre lo hacía. Espagueti con salsa casera, pan de ajo, nada elegante. Podía ver el recuerdo jugando en su cara. Comimos en silencio por un tiempo. Luego me dijo que quería casarse. Mi voz se suavizó. Estaba feliz por él, de verdad. Pregunté sobre los planes, el lugar, la fecha, todos los detalles que una madre quiere saber. Hice una pausa. Fue entonces cuando me habló sobre las condiciones de los Whitmore. Diane se movió incómoda. Charles miraba al piso. La familia de Rebecca tenía expectativas muy específicas, dije. Querían una boda que reflejara su estatus social, un lugar que impresionara a sus amigos, catering del que se hablara por años. Una lista de invitados que incluyera a todos los que importaban en su círculo. La multitud escuchaba atentamente, pero no estaban dispuestos a contribuir financieramente a menos que Andrew y Rebecca accedieran a ciertos términos. Querían control sobre la lista de invitados, los arreglos de asientos, todo el evento. Miré a Charles directamente. Querían una boda que mostrara el nombre Whitmore, pero esperaban que Andrew pagara por el privilegio de unirse a su familia. Un murmullo se extendió por el salón. Mi hijo vino a mí esa noche avergonzado y estresado, continué. Dijo que amaba a Rebecca, que quería casarse con ella, pero que no podía pagar el tipo de boda que su familia exigía, y no quería comenzar su matrimonio ahogándose en deudas. Los hombros de Andrew temblaron ligeramente. Me preguntó si había alguna manera en que pudiera ayudar, quizás contribuir unos miles, suficiente para aliviar la presión. Sonreí tristemente. No tenía idea de lo que realmente podía permitirme, y me di cuenta en ese momento de que tenía 2 opciones. El salón estaba en silencio de nuevo. Podía decirle la verdad, revelar todo, mostrarle los estados de cuenta bancarios y portafolios de propiedades y cuentas de inversión. Dejarle saber que el dinero no era un problema. Sacudí mi cabeza. O podía ayudarlo en silencio, de la manera en que siempre lo había hecho, mientras protegía la lección que había pasado toda su vida enseñándole. Mi voz se volvió más firme. Elegí la segunda opción.
Le dije que me encargaría de todo, que no necesitaba preocuparse por los costos. Miré a la multitud, pero no le dije cómo. No expliqué de dónde vendría el dinero, simplemente dije que lo manejaría a través de un arreglo comercial. Rebecca habló, su voz pequeña. ¿Pero por qué ocultarlo? ¿Por qué no simplemente pagar por todo abiertamente? Porque en el momento en que la gente sabe que tienes dinero, las expectativas cambian, respondí. Si tu familia hubiera sabido que yo estaba financiando la boda, me habrían tratado diferente. Habrían pedido más, exigido cambios. Sentido que tenían derecho a tomar decisiones sobre cómo se gastaba mi dinero. Gesticulé alrededor del salón. Esta boda costó $487. Si tus padres hubieran sabido que yo estaba pagando esa factura, ¿crees que me habrían dejado sentarme en la mesa 36? ¿Crees que habrían hecho bromas sobre mi ropa? La respuesta era obvia. Tampoco quería que te casaras con Andrew por la riqueza de su madre, le dije a Rebecca. Quería saber que lo amabas por quien es, que tu compromiso era genuino. Mi voz se volvió más tranquila. El dinero lo complica todo, cambia relaciones, crea resentimiento, construye expectativas que nunca pueden cumplirse. Me volví de nuevo a la multitud. Así que organicé que todos los pagos pasaran por Meridian Ridge. El agente registrado de la compañía procesó cada factura. Cada contrato listaba a la LLC como la parte responsable. Cada transferencia bancaria venía de cuentas comerciales. Un hombre cerca del lado llamó, pero los proveedores no cuestionaron. Nadie preguntó quién era dueño de la compañía. ¿Por qué lo harían?, respondí. Meridian Ridge ha estado operando por más de 20 años. Tiene excelente crédito, un historial de pago comprobado, cuentas comerciales profesionales con bancos importantes. Cuando el Fairmont recibió confirmación de pago, vieron una compañía legítima, cumpliendo sus obligaciones. Sonreí ligeramente. Las iniciales en la línea de signatario autorizado eran Ella Hall. Nadie conectó esas iniciales con la madre del novio sentada en la parte trasera del salón. Charles finalmente habló, su voz tensa. Pero seguramente había alguna manera de rastrearlo hasta ti. Por supuesto, dije, si alguien se hubiera molestado en buscar. La LLC está registrada con la Comisión de Corporaciones de Arizona. Los documentos de propiedad son de registro público. Cualquiera con acceso a Internet podría haber buscado el nombre de la compañía y encontrado mi nombre listado como propietaria. Hice una pausa para dar efecto. Pero nadie buscó porque nadie pensó que la mujer con el vestido barato posiblemente valiera la pena investigar. La verdad de esa declaración colgó en el aire. Hay algo más que deberían saber, continué. Cuando acepté financiar esta boda, me aseguré de que los contratos incluyeran cláusulas específicas. Los ojos de Rebecca se abrieron. ¿Qué tipo de cláusulas? Cláusulas de cancelación, dije con calma, escritas a mi favor. La sala pareció contener la respiración. Como signataria autorizada de Meridian Ridge, retuve el derecho de cancelar o retraer cualquier pago hasta 30 días después de la fecha del evento sin penalización, sin responsabilidad legal. Charles se puso pálido. ¿Estás diciendo que puedes retirar cada pago? No puedo, corregí. Podría, en cualquier momento. La voz de Diane salió como un susurro. ¿Por qué incluirías cláusulas como esas? Protección, dije simplemente. He construido mi riqueza siendo cuidadosa, planeando para cada posibilidad, nunca entrando en un contrato, sin entender exactamente qué estoy acordando. Miré a Andrew. Pagué por esta boda porque amo a mi hijo, porque quería que tuviera un día hermoso, porque el amor de una madre no viene con condiciones ni límites. Mi voz se quebró ligeramente. Pero nunca esperé ser burlada, ser llamada basura, ser tratada como si no perteneciera a la boda de mi propio hijo. Las lágrimas corrían por la cara de Andrew ahora. Nunca imaginé que la familia con la que mi hijo se estaba uniendo me miraría con tal desprecio, continué. Que se reirían de mi ropa, susurrarían sobre mi apariencia, me sentarían en la parte de atrás como si fuera una vergüenza. Miré alrededor del salón una última vez. Financié esta boda anónimamente porque creí que era lo correcto, porque quería que mi hijo fuera feliz, porque pensé que el amor y la familia importaban más que el estatus o las apariencias. Mi voz se volvió firme y fuerte. Estaba equivocada. Las dos palabras resonaron en el silencio. El amor y la familia sí importan, dije.
pero también el respeto, también la dignidad, también la decencia humana básica. Hice una pausa, y esta noche aprendí que algunas personas solo valoran esas cosas cuando piensan que las mereces. Los recuerdos llegaron inundando mientras estaba parada en ese micrófono, mirando los rostros de personas que me habían tratado como si fuera invisible. Déjenme decirles cómo fueron realmente los meses previos a esta boda. Comenzó con el anuncio del compromiso. Andrew me llamó emocionado y nervioso, diciéndome que le había propuesto matrimonio a Rebecca en un restaurante elegante con vista a Camelback Mountain. Estaba emocionada por él. Hice todas las preguntas que una madre debería hacer. ¿Eres feliz? ¿Te hace reír? ¿La amas? Sí, a todas. 2 semanas después, fui invitada a la finca Whitmore para una cena de compromiso. Conduje hasta allí en mi auto viejo, el que tiene el parachoques abollado y el aire acondicionado que solo funciona en la configuración más alta. Estacioné entre un Mercedes y un Tesla, sintiéndome repentinamente cohibida por las manchas de óxido cerca de mi rueda trasera. La casa Whitmore era enorme. 3 pisos de piedra y vidrio con vista a céspedes perfectamente cuidados, una fuente en la entrada circular, cámaras de seguridad en cada esquina. Toqué el timbre llevando un pastel de manzana casero, lo único que se me ocurrió llevar. Diane abrió la puerta. Miró el pastel como si le hubiera entregado un experimento científico. «Oh, qué casero», dijo, tomándolo con 2 dedos. «Los proveedores de catering ya prepararon el postre, pero estoy segura de que el personal encontrará dónde ponerlo». Esa fue mi primera pista. Durante la cena, fui sentada en el extremo lejano de la mesa, tan lejos de la conversación que tenía que inclinarme hacia adelante para escuchar lo que alguien decía. Charles dominó la discusión, hablando sobre su club de golf, sus negocios, el jet privado que acababa de mejorar. Nadie me hizo una sola pregunta. Ni dónde trabajaba, ni dónde vivía, ni siquiera cómo había criado a Andrew yo sola. Simplemente estaba allí, una invitada necesaria porque resulta que soy la madre del novio. Después de la cena, Rebecca sacó revistas de bodas y comenzó a hablar sobre lugares. Su madre sugirió el Fairmont, llamándolo elegante y exclusivo. Andrew se veía nervioso. «Mamá, ¿eso estaría bien?», preguntó, mirándome. «Lo que los haga a ambos felices», dije. Rebecca sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Perfecto», dijo, «lo reservaremos». Nadie preguntó qué podía permitirme. Nadie discutió dividir costos. Nadie siquiera reconoció que las bodas requieren dinero, planificación y compromiso. Simplemente tomaron decisiones y siguieron adelante, asumiendo que todo se resolvería. Durante los siguientes meses, fui invitada a exactamente 3 reuniones de planificación de boda. La primera fue en una boutique de novias en Scottsdale. Rebecca se probó vestidos mientras su madre y 2 hermanas se sentaban en un sofá de terciopelo, bebiendo champán y ofreciendo opiniones. Yo me senté en una silla cerca de la puerta, observando. Cuando Rebecca finalmente encontró el vestido, un vestido impresionante con capas de seda y cuentas intrincadas, se volteó para mostrárselo a todos. Su madre lloró, sus hermanas aplaudieron. Yo sonreí y dije, «Te ves hermosa». Rebecca me miró brevemente, asintió, luego se volvió de nuevo al espejo. Eso fue todo. La segunda reunión fue para probar pasteles. Nos sentamos en una mesa larga en una pastelería de lujo, probando diferentes sabores. Vainilla con relleno de frambuesa, chocolate con caramelo salado, limón con glaseado de crema de mantequilla. Diane y Rebecca discutieron cada opción en detalle, debatiendo cuál se vería mejor en fotos, cuál preferirían sus invitados. Yo comí mis muestras en silencio, ocasionalmente asintiendo cuando alguien pedía mi opinión. Al final, Rebecca eligió un pastel de 5 pisos con hoja de oro comestible y flores frescas. $4, anunció la panadera. Rebecca ni siquiera pestañeó, solo firmó el contrato y se lo entregó a su madre para procesar. Me pregunté quién pensaban que estaba pagando por todo esto. La tercera reunión fue para arreglos de asientos. Nos reunimos en la casa Whitmore, desplegando un gran diagrama del salón en su mesa de comedor. Rebecca y Diane tenían tarjetas codificadas por color para cada invitado, organizándolos por importancia y relación.
Observé mientras colocaban miembros de la familia en mesas cerca del escenario, amigos cercanos en mesas circundantes, asociados de negocios y conocidos llenando las secciones del medio. Luego Rebecca recogió una tarjeta con mi nombre. Dudó, mirando a su madre. Diane miró el diagrama, luego a mí, luego de vuelta al diagrama. La mesa 36 debería funcionar, dijo casualmente, cerca de la parte trasera. De esa manera tendrá fácil acceso a la salida si necesita irse temprano. Mi estómago se apretó. No estoy planeando irme temprano, dije en voz baja. Por supuesto que no, respondió Diane, sin mirarme. Es solo práctico, ya sabes, en caso de que te canses. Yo tenía 68 años, no 90, pero no discutí. Rebecca colocó mi tarjeta en la mesa 36 sin otra palabra. Fue entonces cuando comencé a entender cómo realmente me veían, no como familia, no como la madre de Andrew, como una obligación, un inconveniente, alguien que tenía que ser incluida pero que realmente no importaba. Andrew notó algo de eso, creo, pero cada vez que veía preocupación parpadear en su rostro, Rebecca tocaba su brazo, sonreía, redirigía su atención y él la dejaba. Vi a mi hijo. El niño que había criado para ser amable y considerado, lentamente, transformarse en alguien que se preocupaba más por encajar en el mundo Whitmore que por defender a su propia madre. Una noche, aproximadamente un mes antes de la boda, le mencioné a Andrew que me sentía un poco marginada en el proceso de planificación. Lo sé, mamá, dijo, viéndose incómodo. La familia de Rebecca es simplemente muy particular, tienen ciertas expectativas. ¿Y qué hay de tus expectativas?, pregunté suavemente. Miró hacia otro lado. Solo quiero que todos se lleven bien, no quiero causar problemas. Fue entonces cuando me di cuenta de que había elegido su bando. Y no era el mío. La noche de la boda, cuando llegué al Fairmont en mi vestido simple y zapatos viejos, me dije que no importaba, que estaba allí para celebrar la felicidad de mi hijo, que mis sentimientos eran menos importantes que mantener la paz. Pero entonces comenzaron los susurros, las miradas, los comentarios sobre mi atuendo, mi bolso, el hecho de que había tomado un auto regular en lugar de un vehículo de lujo. Traté de ignorarlo. Sonreí a personas que no me devolvieron la sonrisa. Hice conversación educada con invitados que respondieron con respuestas de una palabra antes de voltearse. Me senté en la mesa 36 sola, observando la celebración suceder sin mí. Y entonces Charles tomó el micrófono. Pensé que iba a hacer un discurso sobre el amor, sobre la familia, sobre la alegría de unir a dos personas. En cambio, me miró y dijo esas palabras. Miren esa basura, esa es su madre. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, no en silencio, no suavemente. Se destrozó completamente, porque me di cuenta de que todos estos meses, todas estas reuniones, todos estos momentos donde había sido apartada e ignorada y tratada como si no importara, habían estado construyendo hacia esto. Nunca me respetaron, me toleraron. Y ahora, rodeados de sus amigos y su estatus y su riqueza, se sintieron cómodos mostrando sus verdaderos sentimientos. Pensaron que no tenía poder. Pensaron que no tenía más opción que aceptar el trato que me dieran. Pensaron mal. Parada en ese micrófono con 650 personas mirándome, tomé una decisión. Nunca más permitiría que nadie me tratara de esta manera. Nunca más me haría pequeña para que otros pudieran sentirse grandes. Nunca más me quedaría en silencio mientras la gente se burlaba de todo por lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado, todo lo que había construido. Había pasado toda mi vida siendo humilde, siendo callada, siendo la persona que no hacía olas. Pero la humildad sin autorrespeto no es virtud, es rendición. Y ya había terminado de rendirme. El salón todavía estaba en silencio, cada ojo fijo en mí. Estaban esperando, preguntándose qué pasaría después. Miré a Charles y Diane, sus rostros pálidos bajo la iluminación elegante. Les dije que financié esta boda a través de Meridian Ridge Holdings, dije, mi voz calmada y clara. Les dije que cada contrato fue firmado por mí como la signataria autorizada. Asintieron lentamente, inseguros de hacia dónde iba esto. Lo que no les dije, continué, es qué sucede a continuación. Rebecca agarró el brazo de su padre, sus nudillos blancos. Tomé un respiro. A partir de este momento,
Estoy ejerciendo mi derecho bajo las cláusulas de cancelación para retraer todos los pagos realizados por Meridian Ridge Holdings para este evento. Los jadeos fueron inmediatos y fuertes. ¿Qué?, tartamudeó Charles. No puedes hacer eso. En realidad, sí puedo, dije, y acabo de hacerlo. Diane dio un paso adelante, su voz elevándose. Eso no es legal. No puedes simplemente cancelar pagos después de que el evento ya haya sucedido. Puedo cuando los contratos lo permiten específicamente, respondí. Cada acuerdo de proveedor incluía una ventana de cancelación de 30 días con derechos de retractación completos. Mis abogados se aseguraron de eso. Saqué otro documento de mi bolso. Esta es una copia del contrato del lugar. Sección 12, párrafo 4. El signatario autorizado retiene el derecho de cancelar y retraer el pago dentro de 30 días de la fecha del evento, por cualquier razón, sin penalización para la parte firmante. Lo levanté para que todos pudieran ver. La misma cláusula existe en el contrato de catering, el acuerdo del florista, los términos del fotógrafo, y cada otro contrato de servicio asociado con esta boda. Charles arrebató el papel de mi mano, sus ojos escaneando frenéticamente. Su cara pasó de rojo a blanco en segundos. Esto no puede ser ejecutable, dijo, su voz temblando. Es perfectamente ejecutable, dije. Mis abogados revisaron cada contrato antes de firmar. Los proveedores acordaron estos términos porque Meridian Ridge tiene una excelente reputación y confiaron en que el pago sería honrado. Hice una pausa. Habría sido honrado si no hubiera sido tratada como basura frente a cientos de personas. La multitud estalló en susurros. La gente estaba sacando teléfonos, probablemente tratando de buscar si tales contratos eran legales, si realmente podía hacer lo que estaba afirmando. La voz de Diane salió como una súplica desesperada. Linda, por favor piensa en lo que estás haciendo. Esta es la boda de Andrew, el día especial de tu hijo. Estoy pensando en Andrew, dije, mirando a mi hijo. Estoy pensando en el hombre que crié, el hombre que se quedó parado ahí y no dijo nada mientras su madre era públicamente humillada. Andrew se estremeció. Estoy pensando en la lección que necesita aprender, continué. Que el silencio ante la crueldad es lo mismo que participación. La voz de Rebecca se quebró mientras hablaba. Pero los proveedores ya han proporcionado sus servicios. ¿Cómo es eso justo para ellos? Los proveedores estarán bien, dije con calma. Los contratos estipulan que en caso de cancelación, la responsabilidad del pago revierte a la parte que originalmente solicitó los servicios. Miré a Charles. Ese serías tú. Su mandíbula cayó. La factura del lugar, $487, divide inmediatamente tras la cancelación del pago original. Diane hizo un sonido como si hubiera sido golpeada. El catering $72, las flores $38, la fotografía y videografía $22, el pastel $4. Continué listando cada gasto, cada servicio, cada detalle que había entrado en crear este elaborado evento. El paquete de luna de miel en Bali, $83, ya reservado, ya confirmado. Si quieres mantener esa reservación, necesitarás pagar por ella dentro de 48 horas. Rebecca comenzó a llorar, su maquillaje cuidadosamente aplicado corriendo por su cara. Estás destruyendo todo, sollozó. No, dije firmemente. Simplemente estoy retirando mi apoyo. Hay una diferencia. Charles lo intentó una vez más, su voz tomando un tono suplicante que no le quedaba. Linda, podemos resolver esto, podemos disculparnos, podemos arreglar esto. Tuviste la oportunidad de arreglarlo, dije, cuando me viste sentada en la mesa 36. Cuando escuchaste los susurros y los comentarios burlones. Cuando tomaste ese micrófono y me llamaste basura, di un paso más cerca de él. Hiciste tu elección. Ahora estoy haciendo la mía. Un hombre en un traje oscuro, probablemente uno de los abogados de los Whitmore, empujó a través de la multitud. Señora Hall, le aconsejo encarecidamente que reconsidere. Esto podría resultar en complicaciones legales significativas. Me volteé hacia él con calma. Tengo un equipo de abogados en retención. Ya han revisado cada aspecto de estos contratos. Todo lo que estoy haciendo es legal y vinculante. El abogado se veía incómodo. Aún así, la óptica de estos son... La óptica, interrumpí. ¿La óptica de qué?
una mujer defendiéndose después de ser públicamente humillada, una madre que finalmente tuvo suficiente de ser tratada con desprecio. Miré alrededor del salón. Si alguien aquí está preocupado por la óptica, quizás deberían considerar cómo se ve burlarse de un invitado en una boda, llamar a alguien basura por su ropa, reírse de una mujer que no hizo nada más que tratar de apoyar a su hijo. El silencio que siguió fue pesado. Entonces Andrew habló. Su voz estaba espesa de emoción, apenas por encima de un susurro al principio. «Mamá». Me volteé para mirarlo. «Mamá, lo siento tanto». Caminó hacia mí lentamente, lágrimas corriendo por su cara. «Debí haberte defendido, debí haber dicho algo, debí haberles dicho que se detuvieran». Su voz se quebró completamente. Tenía miedo. Estaba preocupado por causar una escena, por enojar a la familia de Rebecca, por arruinar la boda. Se paró frente a mí ahora, viéndose más como el niño pequeño que había criado que el hombre en el que se había convertido. «Pero nada de eso importa, nada, porque eres mi madre y me has dado todo, y dejé que te trataran como si no fueras nada». El salón estaba completamente en silencio ahora, todos observando este momento entre madre e hijo. «No merezco tu perdón», dijo Andrew. «Sé que no, pero te lo estoy pidiendo de todos modos, porque te amo, y lo siento tanto». Miré a mi hijo, viendo el arrepentimiento genuino en sus ojos, el entendimiento de lo que había permitido que sucediera. «Andrew», dije suavemente, «siempre te amaré. Eres mi hijo. Nada cambia eso». Hice una pausa. «Pero el amor y el respeto son cosas diferentes. Puedes amar a alguien y aún hacerlos responsables de sus acciones». Él asintió, entendiendo. «Esta noche elegiste quedarte en silencio cuando más te necesitaba», continué. «Eso dolió más que cualquier cosa que los Whitmore dijeron o hicieron». «Lo sé», susurró. «Pero estás aquí ahora», dije. «Estás hablando ahora. Y eso significa algo». Alcancé y toqué su cara suavemente. «Podemos reconstruir lo que se rompió, pero tomará tiempo. Y requerirá que seas el hombre que te crié para ser, no el hombre que tiene miedo de defender lo correcto». Agarró mi mano, sosteniéndola fuertemente. «Lo prometo», dijo. «Prometo que lo haré mejor». Asentí. Luego me volví de nuevo a los Whitmore, mi voz firme y final. «Las cancelaciones ya han sido procesadas. Recibirán notificación formal del equipo legal de Meridian Ridge dentro de 24 horas. Todos los saldos pendientes ahora son su responsabilidad». Charles y Diane se quedaron congelados, la realidad de la situación finalmente hundiéndose. «Esta boda cuesta casi $700 cuando incluyes todos los extras», dije. «Considérenlo una lección costosa en respeto». Miré a la multitud una última vez. El respeto no es algo que ganas a través del dinero, o el estatus o la ropa de diseñador. Es algo que le das a cada ser humano, sin importar cómo se vean, o dónde se sienten, o qué piensas que pueden ofrecerte. Mi voz se fortaleció. Esta noche aprendieron que la mujer de la que se burlaron, la mujer que llamaron basura, tenía el poder de quitarlo todo. Hice una pausa. «Recuerden eso la próxima vez que juzguen a alguien por su apariencia». Me alejé del micrófono, alejándome de los Whitmore, alejándome de los 650 invitados que ahora entendían exactamente quién era yo. Mis tacones hicieron clic suavemente contra el piso de mármol mientras caminaba hacia la salida. Detrás de mí, el salón estalló en caos. Voces superponiéndose, preguntas siendo gritadas, los Whitmore tratando de explicar, de salvar lo que quedaba de su dignidad. No miré atrás. Andrew me alcanzó justo cuando llegué a las puertas. «Mamá, espera, por favor». Me detuve pero no me volteé. «Déjame ir contigo», dijo, su voz desesperada. «Por favor, necesito hablar contigo». Finalmente lo miré. Su esmoquín estaba arrugado ahora, su corbatín torcido, sus ojos estaban rojos e hinchados de llorar. Se veía perdido. «Está bien», dije en voz baja. Caminamos juntos por el vestíbulo del hotel, pasando invitados que miraban y susurraban, pasando personal del hotel que fingía no notar el drama desarrollándose. El cálido aire nocturno de Scottsdale nos golpeó mientras salíamos. Eran casi las 11, y la temperatura había bajado a algo cómodo. El cielo estaba despejado, las estrellas visibles a pesar de las luces de la ciudad. Caminé hacia un banco cerca de la fuente en el patio del hotel, y me senté. Andrew se sentó a mi lado,
manteniendo una pequeña distancia entre nosotros, como si no estuviera seguro de si tenía permiso de estar cerca. Por un largo momento, ninguno de nosotros habló. La fuente burbujeaba suavemente. Los autos pasaban en la calle más allá de la entrada del hotel. En algún lugar a la distancia, música sonaba de otro evento. Finalmente, Andrew rompió el silencio. No sé por dónde empezar, dijo. Empieza con la verdad, respondí. Tomó un respiro tembloroso. Sabía que te estaban tratando mal. Lo vi en la cena de compromiso, en la prueba de vestidos, en cada reunión de planificación. Se frotó la cara con ambas manos. Me dije a mí mismo que no era tan malo, que no te importaba, que entendías que simplemente eran particulares sobre las cosas. Andrew, dije suavemente. Lo sé, interrumpió. Lo sé. Estaba poniendo excusas. Me estaba mintiendo a mí mismo porque era más fácil que confrontarlos, más fácil que arriesgar mi relación con Rebecca. Me miró, lágrimas frescas formándose. Fui un cobarde. No hay otra palabra para ello. Cuando más importaba, cuando necesitabas que te defendiera, los elegí a ellos sobre ti. El dolor en su voz era real. ¿Por qué?, pregunté. No acusatoriamente, solo honestamente. Pensó por un momento. Porque quería pertenecer, dijo finalmente. Los Whitmore representan todo lo que pensé que quería. Éxito, estatus, conexiones. Un mundo donde todo es fácil y las puertas se abren solo por tu nombre. Sacudió su cabeza. Me envolví tanto en ese mundo que olvidé de dónde venía. Olvidé a la mujer que me crió, que sacrificó todo para que yo pudiera tener oportunidades que ella nunca tuvo. Escuché sin interrumpir. Esta noche, cuando Charles dijo esas palabras, cuando todos se rieron, me sentí enfermo, continuó Andrew, pero estaba paralizado. Seguía pensando, si la defiendo, estarán enojados. Si causo una escena, Rebecca estará molesta. Si hablo, arruinaré todo. Su voz se quebró. Y entonces tú te levantaste y caminaste hacia ese micrófono y mostraste más coraje en 5 minutos del que yo he mostrado en toda mi vida. Se volvió para enfrentarme completamente. Estoy avergonzado, mamá. No por lo que revelaste sobre tu dinero, sino por lo que revelé sobre mi carácter. La honestidad en sus palabras tocó algo profundo dentro de mí. Andrew, dije, ¿sabes por qué nunca te dije sobre el dinero? Dijiste que querías que creciera humilde. Eso es parte, acordé. Pero hay más. Miré hacia las estrellas. Quería que entendieras que el valor no se mide en dólares, que el valor de una persona no tiene nada que ver con su cuenta bancaria o sus posesiones o el auto que conducen. Me volteé hacia él. He sido invisible toda mi vida. En los eventos de la compañía de tu padre, la gente me miraba directamente sin verme. En conferencias de padres y maestros, otras madres hablaban a mi alrededor como si no estuviera allí. En tiendas, vendedores ayudaban a todos los demás primero, asumiendo que no podía pagar nada que valiera su tiempo. La cara de Andrew mostró reconocimiento. Probablemente lo había visto suceder sin realmente notarlo. Ser invisible me enseñó algo importante, continué. Me enseñó que la dignidad no viene de cómo otros te ven, viene de cómo te ves a ti mismo. Puse mi mano sobre mi corazón. Sé quién soy. Sé lo que he construido. Sé lo que he logrado. Y ese conocimiento me sostuvo a través de años de ser pasada por alto y subestimada. Mi voz se suavizó. Pero esta noche, cuando me llamaron basura, cuando se rieron, cuando mi propio hijo miró hacia otro lado, algo cambió. Me di cuenta de que el autorrespeto no es suficiente. A veces tienes que exigir respeto de otros. No porque necesites su aprobación, sino porque el silencio permite la crueldad. Andrew asintió, lentamente. Lo permití, dijo. Al quedarme callado, al poner excusas, al elegir la comodidad sobre el coraje. Sí, concordé. Lo hiciste. La palabra colgó entre nosotros, honesta y dolorosa. ¿Puedes perdonarme?, preguntó. Consideré la pregunta cuidadosamente. El perdón no es algo que simplemente puedo darte como un regalo, dije. Es algo que tienes que ganar a través de tus acciones, a través de un cambio de comportamiento, a través de convertirte en el hombre que siempre creí que podrías ser. Se limpió los ojos. ¿Cómo hago eso? Haciendo elecciones diferentes, dije. Defendiendo lo correcto incluso cuando es incómodo, recordando de dónde vienes.
tratando a las personas con amabilidad, sin importar lo que puedan hacer por ti. Lo miré seriamente. Y entendiendo que casarse con riqueza no te hace rico. El carácter te hace rico. La integridad te hace rico. La forma en que tratas a las personas cuando tienes poder sobre ellas, eso es lo que define quién realmente eres. Andrew estuvo callado por mucho tiempo, procesando mis palabras. ¿Qué hay de Rebecca?, finalmente preguntó. ¿Qué hago con ella? Esa es tu decisión, dije. Pero pregúntate esto, ¿alguna vez te defendió ante sus padres? ¿Alguna vez cuestionó cómo me trataban? ¿Alguna vez sugirió que tal vez merecía algo mejor? Pensó en ello. No, admitió. Ella estuvo de acuerdo con todo lo que dijeron. Entonces tienes tu respuesta, dije suavemente. Puedes amar a alguien y aún reconocer que no son correctos para ti. Asintió, entendimiento amaneciendo en sus ojos. Nos sentamos en silencio por otros minutos, observando la fuente, escuchando los sonidos nocturnos de Scottsdale. Finalmente, Andrew habló de nuevo. ¿Podemos ir a casa? ¿Podemos simplemente dejar todo esto atrás? Me levanté, alisando mi vestido simple. Sí, dije, podemos. Se levantó a mi lado y juntos caminamos a mi auto, el viejo con el parachoques abollado, el que había conducido por años porque funcionaba bien y servía su propósito. Abrí las puertas y entramos. El viaje de regreso a mi casa fue tranquilo. No el silencio incómodo de antes, no el silencio tenso de personas evitando temas difíciles. Era el silencio del entendimiento, de comenzar a sanar, de una madre y un hijo encontrando su camino de vuelta el uno al otro. Cuando me detuve en mi entrada, Andrew se volvió hacia mí. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por enseñarme la lección más importante de mi vida, incluso si tuve que aprenderla por las malas. Apreté su mano. Las mejores lecciones usualmente vienen por las malas, dije, pero lo que importa es que la aprendiste. Nos sentamos allí por un momento más, ninguno de nosotros del todo listo para soltar. Mamá, dijo Andrew en voz baja. Sí. Estoy orgulloso de ti por levantarte esta noche, por no retroceder, por mostrarle a todos que el respeto no es opcional. Sonreí, calidez genuina extendiéndose por mi pecho. Yo también estoy orgullosa de ti, dije, por estar aquí ahora, por enfrentar la verdad, por querer hacer mejor. Y en ese momento, sentados en mi auto viejo bajo las estrellas, supe que estaríamos bien. Tomaría tiempo. Habría conversaciones difíciles por delante, pero reconstruiríamos lo que se había roto. Juntos. La historia no terminó esa noche fuera del Fairmont. De hecho, fue entonces cuando todo verdaderamente comenzó. Para el domingo por la mañana, menos de 12 horas después de que salí de ese salón, mi teléfono comenzó a sonar. Mensajes de texto llegaban en masa. Correos electrónicos inundaban mi bandeja de entrada. Personas que no había escuchado en años de repente recordaron que existía. Algunos fueron genuinamente amables. Antiguos vecinos verificando, preguntando si estaba bien. Algunos viejos colegas de la firma de contabilidad, felicitándome por defenderme. Pero la mayoría de los mensajes fueron diferentes. Curiosos, invasivos. Personas que querían saber si los rumores eran ciertos, si realmente era multimillonaria, si realmente había cancelado todos los pagos para la boda de Andrew. Ignoré la mayoría de ellos, pero las noticias se extendieron de todos modos. Para el lunes, toda la escena social de Scottsdale estaba hablando de ello. La historia había tomado vida propia, creciendo con cada repetición. ¿Escuchaste sobre la boda Whitmore? La madre del novio es secretamente multimillonaria. Pagó por todo y luego lo retiró todo de vuelta. Charles Whitmore está furioso. Diane no ha sido vista en público desde entonces. Aprendí todo esto de Andrew, quien estaba recibiendo su propia inundación de mensajes. Amigos haciendo preguntas, conocidos de repente interesados en los antecedentes de su familia, personas que lo habían ignorado en la boda, ahora querían reunirse para tomar café. Vino a mi casa 3 días después de la boda, viéndose exhausto pero determinado. «Mamá, necesito decirte algo», dijo mientras nos sentábamos en mi mesa de cocina, la misma mesa donde habíamos comido incontables comidas juntos, donde lo había ayudado con la tarea, donde me había contado sobre sus sueños y miedos. «Rebecca y yo hemos terminado», dijo en voz baja. No me sorprendió, pero lo dejé continuar.
Después de que te fuiste esa noche, ella pasó el resto de la noche llorando y culpándote por arruinar todo. Dijo que eras vengativa, que destruiste su día perfecto por despecho. Sacudió su cabeza. Le dije que tenías todo el derecho de hacer lo que hiciste, que el comportamiento de su familia fue inexcusable, que debía haberte defendido desde el principio. ¿Cómo respondió? Dijo que estaba eligiéndote a ti sobre ella, que nunca realmente encajaría en su mundo de todos modos, que debería haber sabido mejor que casarme con alguien de mi origen. Las palabras no me dolieron. Confirmaron lo que ya había sabido. Te mostró quién realmente es, dije suavemente. Lo sé, respondió Andrew, y estoy agradecido. Mejor aprenderlo ahora que 5 años en un matrimonio. Alcanzó a través de la mesa y tomó mi mano. Me quedaré aquí por un tiempo. Si está bien, necesito tiempo para descubrir qué viene después. Siempre eres bienvenido aquí, dije. Este es tu hogar. Durante los siguientes días llegaron más noticias. El Fairmont confirmó que sí, Meridian Ridge Holdings había financiado la boda, y sí, los pagos habían sido retractados de acuerdo con los términos contractuales. La compañía de catering emitió una declaración diciendo que habían sido pagados en su totalidad inicialmente por una LLC y ahora estaban persiguiendo el pago de la familia Whitmore según lo estipulado en sus acuerdos de pago de respaldo. El florista, el fotógrafo, el diseñador del pastel, todos confirmaron la misma historia. Linda Hall, a través de su compañía Meridian Ridge Holdings, había pagado por todo, y luego lo había retirado todo de vuelta. Legalmente, apropiadamente, exactamente de acuerdo con los contratos. Charles Whitmore intentó luchar contra ello. Contrató abogados que enviaron cartas amenazantes a mis abogados. Afirmaron que las cláusulas de cancelación eran injustas, que había actuado de mala fe, que todo era un esquema. Mi equipo legal respondió con copias de cada contrato firmado, cada confirmación por correo electrónico, cada pieza de documentación, mostrando que los Whitmore habían acordado cada término. El caso fue desestimado antes de siquiera llegar a la corte. Luego las facturas comenzaron a llegar a la finca Whitmore. $487 por el lugar. $72 por el catering. $38 por las flores. $22 por fotografía y videografía. $4 por el pastel. Cantidades más pequeñas por las invitaciones, los programas, los recuerdos de fiesta, el servicio de ballet, y $83 por la luna de miel en Bali, que nunca sucedería. Total, poco más de $700. Debido inmediatamente. Escuché a través de conocidos mutuos que Charles y Diane estaban luchando, liquidando inversiones, tomando prestado de sus cuentas de jubilación, llamando a favores de socios comerciales. Podían permitírselo. Técnicamente, tenían los recursos. Pero dolió. Financiera y públicamente. Porque todos sabían, todos hablaban, todos observaban mientras la familia que había construido su reputación en riqueza y estatus, de repente luchaba por cubrir una factura de boda que habían asumido que alguien más estaba pagando. La humillación fue completa. Mientras tanto, volví a mi vida tranquila. Conduje mi auto viejo. Compré en las mismas tiendas. Usé la misma ropa simple. Nada sobre mi rutina diaria cambió, excepto por una cosa. Ya no me sentía invisible. La gente me veía ahora. Realmente me veía, no porque hubiera revelado mi riqueza, sino porque había revelado mi fuerza. En el supermercado, las mujeres me asentían con respeto. En la oficina postal, la empleada que siempre me había apurado de repente tomó tiempo para charlar. En la cafetería que había estado visitando por años, la barista preguntó cómo estaba, genuinamente interesada en la respuesta. No fue el dinero lo que cambió cómo la gente me trataba, fue el hecho de que me había defendido. Mirando hacia atrás en esa noche en el Fairmont, no me arrepiento de un solo momento. Ni la humillación, ni la confrontación, ni la decisión de cancelar cada pago. Porque esa noche aprendí algo crucial. La riqueza no excusa la crueldad. El estatus no justifica la falta de respeto, y la amabilidad no se mide por cuentas bancarias. Los Whitmore tenían dinero, conexiones, posición social, pero les faltaba lo único que verdaderamente importa: clase. No del tipo que compras.
El tipo que construyes a través de cómo tratas a las personas, a través de cómo actúas cuando piensas que nadie importante está mirando, a través de cómo respondes cuando tienes poder sobre otros. La clase real es defender a alguien que no puede defenderse a sí mismo. La clase real es tratar a todos con dignidad, sin importar lo que puedan hacer por ti. La clase real es entender que el valor de una persona no tiene nada que ver con su ropa, su auto o dónde se sientan en una boda. Yo usé un vestido simple esa noche. Me senté en la mesa 36. Llevé un bolso con una correa deshilachada. Y cuando me llamaron basura, cuando se rieron, cuando pensaron que habían ganado, les mostré algo que nunca olvidarán. Les mostré que la mujer de la que se burlaron era la que pagó por todo. La mujer que descartaron valía más de lo que la mayoría de ellos verá jamás. La mujer que pensaron que no tenía poder, tenía todo el poder. Se burlaron de la mujer equivocada. Porque yo no era basura, yo era la multimillonaria que pagó por todo. Y al final, el respeto no es algo que puedas comprar, es algo que exiges. Y esa noche, parada en ese micrófono frente a 650 personas, exigí el mío. ¿Y sabes qué? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. ¿Alguna vez has sido subestimada o juzgada injustamente? ¿Cómo lo manejaste? Me encantaría escuchar tus historias. Y si esto resonó contigo, por favor da me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo, y suscríbete para más historias sobre levantarse, hablar y nunca aceptar menos de lo que mereces. Porque todos merecen respeto.